Padre, Señor, hermano, Dios les bendiga en este día, dándole gracias a Dios que podemos compartir de su palabra y aprovechando el tiempo que Dios nos da, le invito a abrir su Biblia, su Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el versículo 21, vamos a leer la palabra del Señor, hasta el versículo 24. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, allí en la palabra del Señor lo que Jesús está hablando acerca de lo que es amar a Dios como Él hacía. Dice Jesús que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Él nos dejó ejemplo, Jesús. Vemos en la palabra que Él nos dejó ejemplo acerca de todas estas cosas. Que Él nos muestra que Él hacía la voluntad de Dios, hacía la voluntad de su Padre. Él no hacía lo que Él quería. Él, todo lo que hacía, todo lo que hablaba, todo estaba en el orden de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Es el ejemplo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, cómo debemos nosotros también hacer. Cada día, cómo nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Jesús les habla y dice que ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es que decir, yo amo a Dios y hacemos otra cosa. El amar a Dios es guardar su palabra. Eso es lo que podemos entender y lo que Jesús enseña. Y aún Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Vemos que en Jesús no pudieron hallar, no pudieron encontrar nada, porque andaba en el orden de Dios, hacía lo que Dios le mandaba. La intimidad que Jesús muestra que tenía con Dios, cómo hablaba con Dios. Y aun cuando no le creían, Jesús también habla y les dice, allí el versículo 10 del mismo capítulo 14, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire todo lo que Jesús, la vida que Él tenía, la vida que agrada a Dios, es la vida que nosotros hoy tenemos que tener también. La vida que tenemos que llevar, no hacer lo que a nosotros se nos parece que está bien. No tenemos que mirar siempre la palabra de Dios, la vida que a Dios le agrada. Buscaban de una forma o de otra poder encontrar algo en Jesús, algo que esté mal.
pero la vida que él llevaba era la vida que a Dios le agradaba. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos también que hacer, guardar la palabra de Dios. Jesús le respondió a una Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y ahí Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mi Padre le amará y haremos morada con él. ¿Será que nosotros en este tiempo estamos haciendo la voluntad de Dios? La vida que tenemos, ¿será que es la vida que a Dios le agrada? Si no lo estamos haciendo, que en este día podamos reflexionar y podamos meditar en la palabra del Señor, si estamos o no haciendo la voluntad divina de Dios, para que también el Padre haga morada en nosotros, en nuestra vida, que haga morada en nuestro hogar, en nuestra familia, aquellos que son casados, en su matrimonio, los que tienen hijos, también en sus hijos, en su hogar, que también puedan amar a Dios sobre todas las cosas y que el mundo vea que Dios está en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Que el mundo pueda ver que Dios está en nosotros, que Dios se manifiesta en nosotros, que Dios siempre está en nosotros. Que el mundo pueda ver algo diferente en aquellos que creemos a Dios y decimos amar a Dios. Dios nos ilumine en este día y que la palabra de Dios pueda llegar a nuestras vidas. Y la palabra que he oído, dijo Jesús, le decía, no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros la palabra que hablamos no es nuestra, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Todo viene de parte de Dios. Tampoco podemos leer lo que a nosotros se nos parece que está bien, o creemos que está bien. No, siempre pidiéndole a Dios que Él nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia, y hacer lo que a Dios le agrada, la vida que a Dios le agrada cada día. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, es una palabra muy conocida, pero Dios siempre tiene algo para nosotros, y esa es la voluntad de Dios, lo que vamos a leer. El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, allí el apóstol Pablo le escribe, y en el versículo 7 y 8 vamos a leer la palabra del Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vemos que Jesús también hablaba de un consolador, que Él no lo iba a dejar huérfano, sino que enviaría el consolador, el Espíritu Santo de verdad, el cual estaría todos los días. Y el apóstol Pablo aquí les habla a la iglesia de los tesalonicenses y les habla y aún les exhorta en el Señor, que de la manera que ellos habían aprendido y lo que habían visto en el apóstol Pablo, la vida, el testimonio que ellos tenían, ellos también debían hacer lo mismo. Que Dios, hermanos, nos ayude a nosotros lo que hemos visto en cada hombre que ha servido a Dios, que hoy descansa ya en el Señor, que se han guardado,
que han buscado a Dios de todo corazón y han enseñado la palabra y de la manera que nos han enseñado con su testimonio, la palabra del Señor, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos sacó un día de la suciedad del pecado, nos sacó de toda, eso es lo que estaba mal, lo que a Dios no le agrada. Y aún el apóstol Pablo le habla en los versículos, al versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús hacía todos los días, no de vez en cuando. Todos los días se apartaba de toda especie de mal. ¿Cuántas veces lo buscaron a Jesús y lo encontraron orando, hablando con su Padre? Una comunión, una intimidad con su Padre. Lo que nosotros hoy debemos hacer para llegar a Dios mediante Jesucristo. Apartarnos de toda inmundicia, de toda suciedad del pecado, la maldad de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y si desechamos esto, dice la palabra, no estamos desechando a hombre, estamos desechando a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo, sino que también nos dio su Espíritu Santo, un Espíritu, no cualquiera, un Espíritu Santo, el cual habita, mora en santidad, que nos apartemos cada día de toda la inmundicia de este mundo, solamente para agradar a Dios, solamente para servirle a Dios. Muchos dirán, pero qué difícil que... No es difícil. Jesús nos dejó el camino, Él nos dejó el ejemplo. ¿Cuántos hombres que buscaron a Dios, entregaron su vida al servicio de Dios? Hoy también nosotros tenemos que luchar, batallar con cuántas cosas que hoy tenemos un enemigo invisible que lucha y batalla para querer destruirnos, sabiendo que la venida del Señor está pronta, la venida del Señor está cerca, y que Él viene a levantar una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que Él lo llenó y sigue Dios llenando con su Espíritu Santo. No un espíritu cualquiera, un Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si en este día Dios le está recordando, nos recuerda a Dios a todo su palabra, el cual dice que también nos dio su Espíritu Santo. Dios no en pasión ni de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No estamos leyendo algo que desconocemos, no algo que muchos de los que en esta noche pueden escuchar y podemos leer la palabra, conocemos y sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y dice la palabra allí en el capítulo 5, el versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire que es tremendo que es la palabra,
del Señor. Es hermosa la palabra del Señor. Dios nos ama. Dios nos ama. Él, el Padre, su Espíritu Santo quiere morar en nuestra vida. La paz, ese mismo Dios de paz. Si en este día está faltando la paz de Dios, porque el pecado que trae, la desobediencia que trae, quita la paz, saca el gozo, nos quita la felicidad que Dios nos dio un día, que Dios llenó nuestra vida un día de paz, lo que desconocíamos, ¿qué es lo que era la paz? El mundo hoy desconoce todas estas cosas porque no tiene a Dios. Desconoce todo esto porque no conoce a Dios. Pero nosotros que un día hemos conocido a ese Dios de paz, ese Dios que un día nos llenó con su paz, puso paz en nuestro corazón. Jesús dijo: mi paz os dejo, pero no como el mundo la da. Mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Ese mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios un día nos llenó con su paz. Y si algo está faltando en este día, le viene faltando, miremos la palabra del Señor, y dice la palabra que santifique todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen: no, pero no pasa nada, está todo bien. Pero que la desobediencia a Dios nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita todo, nos roba todo. Pero el acercarnos a Dios, el buscar a Dios, el apartarnos, muchos dirán: pero ¿para qué tanto? El mismo Dios de paz santifique por completo. El matrimonio está en paz, los hijos están en paz, la casa recibe la paz de Dios todos los días. Así como Jesús también hacía sentir todo lo que estaban alrededor de él, lo hacía sentir que estén en paz. Aun cuando Jesús se le aparece, dice: paz sea a vosotros. Si algo está faltando en este día, miremos siempre la palabra del Señor, y si de algo nos hemos alejado, porque Dios no tiene mudanza, Dios no puede volverse atrás. Dios dejó su palabra, que la guardemos, que meditemos en ella, que siempre esté la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que siempre la palabra de Dios pueda habitar, morar en nuestra vida, y que quede siempre grabada en nuestros corazones. El último pasaje que vamos a compartir en este día, en el libro de Santiago. Dios me fue dando estos pasajes en estos días, y que pueda ser de gran bendición para todos aquellos que en este día estén escuchando el video o por audio, que estén escuchando la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, el versículo 15 hasta el 18, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todo
esta palabra que Dios en este día nos ha permitido compartir. Dice la palabra que no debemos errar. No debemos errar a todas estas cosas que hoy el mismo diablo y Satanás ofrece. Y aún la misma concupiscencia, los malos deseos que hay en nuestro corazón. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Todo lo que trae la desobediencia, el apartarnos de Dios, el dejar su palabra, el no amar a Dios. El amar a Dios es guardar su palabra, alejarnos de toda especie de mal. Por eso dice la palabra: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Mire cuál hermosa que es la palabra del Señor. Dios no puede volverse. Dios no puede retroceder a su palabra. Dios no puede. Por eso amamos a Dios, servimos a Dios, buscamos cada día la santificación en el Señor, que Dios pueda tratar en este día, como cada vez que por este canal Dios, usando a su siervo para hablar su palabra, Dios viene hablando siempre. Dios envía su palabra para hablar a cada hermano, hermana, aún a aquellos que no conocen a Dios. También llega la palabra del Señor, porque Dios nos ama. Dios nos ama en grande manera. Por eso que Dios nos habla de esta manera, y que no erremos, que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es luz, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias damos a Dios por su palabra en este día, y que pueda ser de gran bendición para su vida, como lo es para nosotros cada vez que leemos la palabra. Dios habla a cada uno de nosotros. Le invito a hacer una oración, y así ya entregamos la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da en este día. Oramos. Padre querido, Dios eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado, Señor, en este día, de poder compartir tu palabra, Señor, juntamente a mis hermanos que en este momento pueden, Señor, mirar este video, aún escuchar, Señor, por audio, Señor, tu palabra, para que tú, Señor, puedas obrar cada día en tu iglesia, Señor, en todos aquellos que escuchan, Señor, tu palabra, que no vuelva vacía, Señor, sino que tú hagas la obra y hagas entender, hagas comprender, Señor, tu divina, tu santa voluntad, Señor, cada día, para que tu iglesia, Señor, pueda cada día prepararse, Señor, alistarse para ese encuentro un día, Señor, y estar contigo por toda la eternidad, Señor. Padre querido, gracias te damos por todo, Señor, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga